Hola amigos y espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que es la lírica universal. Podríamos decir la poesía, un espejo del alma humana, ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a las diversas culturas y sociedades. Y en este viaje exploraremos el origen y la evolución de la lírica universal, desde la antigua Grecia hasta la actualidad. La lírica griega. La lírica es esa expresión de los sentimientos más profundos del ser humano. Tiene sus raíces en la antigua Grecia. Los poetas griegos, utilizando la lira como instrumento musical, dieron una voz a sus emociones y reflexiones, creando una tradición poética que ha influido en la literatura universal. Características principales. La lírica griega se caracterizaba por su carácter subjetivo, expresando los sentimientos y emociones del poeta de manera directa e intensa. Los temas más recurrentes eran el amor, el vino, los dioses y las hazañas heroicas. A menudo estos poemas eran cantados en celebraciones y festivales. Autores representativos y obras. Entre los poetas líricos griegos más destacados encontramos a Safo de Lesbos, considerada la primera gran poetisa de la historia. Sus poemas, en su mayoría fragmentos, exploran temas como el amor, la belleza y la amistad. Píndaro, celebrando por sus odas, composiciones y líricas destinadas a exaltar las victorias en los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos. Anacreonte, conocido por sus poemas de amor y de vida placentera, en los que celebra el vino y la belleza femenina. La lírica romana. La lírica romana, aunque influida por la griega, desarrolló un estilo propio y único. Los poetas romanos utilizaron la poesía para expresar sus emociones, reflexionar sobre la vida y la sociedad y celebrar los valores romanos. Características principales. La lírica romana se caracterizó por su versatilidad. Los poetas romanos cultivaron diversos géneros, desde la oda, utilizada para celebrar a dioses y héroes, hasta la sátira, que criticaba los vicios de la sociedad. Además, la lírica romana se vinculó estrechamente con la vida pública y política de Roma. Autores representativos y obras. Entre los poetas líricos romanos más destacados encontramos a Horacio, considerado el maestro de la oda. Sus poemas celebran la amistad, la sabiduría y la vida sencilla. Virgilio, aunque más conocido por su épica Eneida, también escribió bucólicas, poemas pastorales que idealizan la vida en el campo. Ovidio, famoso por su Metamorfosis, una colección de mitos transformados en poemas. Ovidio también cultivó la poesía amorosa y elegíaca. La lírica medieval. La lírica medieval, surgida en la Edad Media, refleja la sociedad feudal y los valores de la época. Los trovadores y juglares eran los principales cultivadores de este género, componiendo versos para ser cantados o recitados en las cortes y castillos. Características principales. La lírica medieval se caracterizó por el amor cortés, un ideal amoroso que exaltaba a la dama como un ser inalcanzable y divino. Los temas recurrentes eran el amor, la naturaleza, la religión y la caballería. Los poemas se reunían en canciones y se transmitían de forma oral y escrita. Autores representativos y obras. Entre los principales representantes de la lírica medieval destacan los trovadores provenzales, autores anónimos que crearon una rica tradición poética. Dante Alighieri, el máximo exponente de la literatura italiana medieval, escribió la Divina Comedia, una obra maestra que combina la poesía lírica con la épica y la teología. La lírica renacentista. El Renacimiento, un periodo de florecimiento cultural y artístico, también marcó un nuevo rumbo para la poesía. La lírica renacentista, influida por los clásicos grecolatinos, se caracterizó por su belleza formal y su exploración de temas universales como el amor, la naturaleza y la condición humana. Características principales. La lírica renacentista se basó en los principios del humanismo, exaltando al ser humano y sus capacidades. El soneto, una forma poética del origen italiano, se convirtió en la estructura más utilizada. Además, los poetas renacentistas se inspiraron en los clásicos grecolatinos, buscando la perfección formal y la belleza en sus versos. Autores representativos y obras. Entre los principales poetas renacentistas destacan Petrarca, considerado el padre del humanismo. Sus sonetos expresan un amor idealizado y sufriente hacia Laura. Garcilaso de la Vega introdujo el verso decasílabo y el soneto italiano en la española, influyendo en generaciones posteriores. Francisco de Quevedo cultivó una poesía satírica y conceptista caracterizada por su ingenio y agudeza.
La lírica prerromántica. La lírica prerromántica marca una transición entre el clasicismo y el romanticismo. Los poetas prerrománticos comenzaron a explorar nuevas sensibilidades y a cuestionar los valores de la ilustración, preparando el camino para el movimiento romántico. Características principales. La lírica prerromántica se caracteriza por una mayor sensibilidad y subjetividad. Los poetas prerrománticos buscaban expresar sus emociones más íntimas y personales. La naturaleza, vista como un reflejo del estado del ánimo del poeta, adquiere un papel central en sus obras. Autores representativos y obras. Entre los principales poetas prerrománticos destacan James Thomson, conocido por su poema Las Estaciones, en el que describe la naturaleza en sus diferentes momentos del año, explorando la relación entre el hombre y el entorno, y Edward Young. Su obra más famosa es Noches de las Pensadas, un poema filosófico que reflexiona sobre la vida y la muerte y la inmortalidad. La lírica romántica. El romanticismo, un movimiento artístico y cultural que surgió a finales del siglo XVIII y se extendió a lo largo del siglo XIX, revolucionó la lírica. Los poetas románticos exaltaron los sentimientos, la imaginación y la individualidad, buscando expresar sus emociones más profundas. Características principales. La lírica romántica se caracteriza por su subjetividad, su exaltación de los sentimientos y su interés por la naturaleza como reflejo del estado de ánimo del poeta. Los temas recurrentes son el amor apasionado, la melancolía, la soledad y la búsqueda de la libertad. Autores representativos. Entre los principales poetas románticos destacan Lord Byron, conocido por su vida bohemia y sus poemas cargados de pasión y rebeldía, como El peregrino de Childe Harold. Percy Bysshe Shelley. Sus poemas, como Oda a Occidente, celebran la belleza de la naturaleza y la libertad individual. Johann Wolfgang von Goethe. Aunque abarca varios géneros, su obra Fausto es un hito del romanticismo alemán, explorando temas como el deseo, la culpa y la búsqueda de la verdad. Lírica de la segunda mitad del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de grandes transformaciones sociales y culturales. La lírica de esta época reflejó estas transformaciones, explorando nuevos temas y experimentando con formas poéticas. Características principales. La lírica de esta época se caracterizó por un mayor realismo y naturalismo, alejándose de la idealización romántica. Los poetas se centraron en la vida cotidiana, los problemas sociales y la psicología individual. Además, se produjo una creciente urbanización que influyó en los temas y el lenguaje poético. Autores representativos y obras. Entre los principales poetas de esta época destacan Charles Baudelaire, considerado el padre de la poesía moderna. En su libro Las flores del mal, exploran temas como la decadencia, el amor y la muerte. Walt Whitman, con su estilo libre y versos largos. Whitman celebra la diversidad y la unidad de la humanidad en Hojas de hierba. Antonio Machado, un referente de la poesía española del siglo XX. Sus versos reflejan la melancolía y la introspección como en Campos de Castilla. La lírica vanguardista. El vanguardismo, un movimiento artístico y literario que surgió a principios del siglo XX, revolucionó la poesía. Los vanguardistas rompieron con las normas tradicionales, experimentando con el lenguaje y la forma para expresar una nueva sensibilidad. Características principales. La lírica vanguardista se caracterizó por su experimentación formal, su ruptura con la tradición y su búsqueda de una nueva expresión poética. Los vanguardistas utilizaron recursos como el caligrama, el poema en prosa y el collage para crear obras innovadoras y desafiantes. Autores representativos y obras. Entre los principales poetas vanguardistas destacan Guillaume Apollinaire, pionero del cubismo poético. Sus caligramas son una muestra de su experimentación formal. Vicente Huidobro, creador del creacionismo, defendía la autonomía del poema y su capacidad para crear nuevas realidades. Y Octavio Paz, uno de los poetas más importantes del siglo XX. Su obra refleja la diversidad de la poesía vanguardista y posvanguardista. La lírica contemporánea. La lírica contemporánea, surgida a mediados del siglo XX y que continúa evolucionando, es un reflejo de un mundo globalizado y lleno de cambios. Los poetas contemporáneos
exploran una amplia gama de temas y experimentan con formas y lenguajes poéticos. Características principales. La lírica contemporánea se caracteriza por su diversidad y pluralidad. Los poetas contemporáneos abordan temas como la identidad, la globalización, la tecnología, la fragmentación de la realidad y la crisis ambiental. Experimentan con diferentes formas poéticas, desde el verso libre hasta la poesía visual y sonora, autores representativos y obras. Entre los principales poetas contemporáneos destacan Sylvia Plath. Su poesía confeccional exploró temas como la depresión y la identidad femenina. Nicanor Parra. Considerado el inventor de la antipoesía, sus versos son irónicos y críticos con la sociedad. Ada Limón. Su poesía celebra la naturaleza y la vida cotidiana, explorando temas como la identidad racial y la feminidad.